Bueno, bienvenidos y bienvenidas una vez más a un capítulo de un podcast con Roberto Alejos. Hoy pues ya era hora que nos tomáramos un café, Bernardo. Sí, aquí estamos. Muchas gracias por aceptar la invitación al cafecito. Gracias por el ¿verdad? cafecito, Roberto. Gracias a ustedes por estar aquí compartiendo con nosotros. Como saben todas y todos ustedes, pues este es algo diferente porque no estamos cuestionando planes de gobierno, ni tampoco cuántas escuelas vas a construir, cuántas esto. Porque con mucha honradez, pues hemos invitado a todos los candidatos, ¿verdad? Pero quienes han aceptado son los que realmente creen que tienen un buen plan de gobierno y que se van a atrever a discutirlo aquí, o aquellos que tienen pues muchas ganas de quemar físico, de hacer del todo, ¿verdad? Entonces, por supuesto, hay muchas oportunidades de hablar del plan de gobierno. Vamos a hablar de algunos temas de gobierno. Pero a mí me gusta hablar mucho de historia, Bernardo, porque, digamos, me entristece ver que en este país no conocemos nada de historia, nada. ¿Verdad? Yo he sido profesor y uno dice, tarea para el viernes, no, teacher, el viernes es 20 de octubre. ¿Y qué? ¿Hay feriado? ¿Y por qué? No sé qué revolución, no sé qué. Y no saben, ¿verdad? Y estamos hablando ya de hace un buen rato, ahora menos. Yo les digo a los patojos, ¿se acuerdan cuando en el Congreso se votaba levantando la mano? Y los que firmaron el podcast con vos hace un ratito, que son pupilos y están todo, dice, ¿cómo así? ¿Cómo se votaba antes? Pues se acaba de ser, les digo, todavía fue en mi época en que se levantaba la mano y manipulábamos la votación. Había una mayoría que ha aprobado y la gente ni lo sabe, ni mucho menos lo que eso significó. Totalmente. Hoy estuve oyendo al doctor Espada hablar de la ley de libre acceso a la información. La gente cree que eso existió toda la vida, no sabe que eso no existía y que tal vez por culpa de esa ley es que se empezó a destapar la olla de grillos, cuando empezamos a ver todo. Pero te habrán preguntado mucho, ¿quién es Bernardo Arevalo? ¿Dónde nació? ¿Sus primeros años de vida? Bueno, Bernardo Arevalo nació el 7 de octubre de 1958. Yo nací, de eso de hablar en tercera persona. Nací el 7 de octubre de 1958 en Montevideo, Uruguay, durante el exilio de mis padres. Soy hijo de Juan José Arevalo Bermejo. Entonces estuve acompañando a mi padre, con la familia, estuvimos acompañando a mi padre durante toda mi infancia. Entre México, Argentina, Venezuela en algún momento, para finalmente llegar a Guatemala cuando tenía 15 años. Ajá. Estudio aquí el básicos y bachillerato. Después estudio... ¿Dónde estudiaste? En el Liceo de Guatemala. En el Liceo de Guatemala. Promoción 77 del Liceo de Guatemala. Y a partir de ahí, me fui a estudiar, estudié sociología en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Después mi primera encarnación laboral, que ya habíamos hablado, fui diplomático. Ajá. Estuve trabajando hasta el año 96 y el año 96 pasé a trabajar con organizaciones internacionales, Naciones Unidas, una organización que se llama Interpeace dedicada a temas de construcción de paz, donde estuve trabajando prácticamente hasta este momento, hasta el año 2019 y hasta el año 2020, mejor dicho, donde ya tomo posesión de esta nueva carrera que es la carrera política. En el camino saqué un doctorado en sociología política en la Universidad de Utrecht. He publicado una serie de libros. Soy padre de 6 hijos. 6 hijos. 3 de mi esposa, 3 míos. Ya. Mías, porque las mías son todas mujeres. Ajá. Tenemos 5 nietos. Y bueno, aquí estamos a mis 64 años, creyendo que uno pues tiene la obligación de hacer un esfuerzo para contribuir a su país. Muy bien. Pero ahora vamos a coincidir en muchas cosas, no solo por el tema ideológico, sino porque la historia te va haciendo lo que sos, ¿verdad? Y por eso es que me gusta hablar tanto de historia. Vamos a coincidir primero. Yo nazco 8 de octubre, un día después, ¿verdad? Sí. Presumo de haber nacido el día del guerrillero heroico, que se dio después, que mataran al Che el 8 de octubre. Pero ahora, cuando naciste, el día del guerrillero heroico, ¿verdad? El 8 de octubre. Entonces vamos a ir coincidiendo algunos temas. También mi parte año? Política, yo en el 60. Okay, apenas 2 años, o sea, somos la misma generación. No, la misma generación. Y también del Liceo Guatemala. Quiero contarte que en una oportunidad decidimos
hacer un foro de candidatos a la presidencia del Liceo de Guatemala, ¿verdad? Hablando de historia. Y entonces, con Manuel Conde, que ahora es candidato, pero Manuel Conde era pues, de los organizadores del foro en aquel entonces, el Cholón Porras, el moderador, Monseñor Quesada Toruño, el conferencista estrella, todos graduados del Liceo de Guatemala. Y candidatos a la presidencia. Desde Hueso, que era el candidato a la democracia cristiana. Claro, como ¿verdad? no, me acuerdo ¿verdad? de Hueso. De Hueso. Estaba el propio, ¿cómo se llama? Álvaro Colón, graduado del Liceo de Guatemala. El comandante Gaspar, también graduado del Liceo de Guatemala. ¿Verdad? Fito Páez estaba entre la gente. Jorge Serrano Elías estaba entre los graduados del Liceo de Guatemala, ¿verdad? A toda la plana mayor de la política. Vamos a tener que cerrar este colegio, ¿verdad? Y nos ganó las elecciones uno del Javier, que era Oscar Riché, ¿verdad? Pero digamos que todo influye, ¿verdad, Bernardo? ¿Verdad? Esa época en el extranjero, Bernardo, ¿qué tal fue? Bueno, la primera época de mi infancia la primaria fue una época, bueno, muy formativa. Lo que pasa es que uno no tiene en ese momento conciencia de que te estás formando. Claro, de que me estoy formando, ni conciencia de la diferencia que existe, porque uno sigue su vida normal. Entonces yo, la vida con mi padre era viajar de distinto país, porque mi papá tenía que, iba a donde lo contrataban para dar clases en una universidad o ser funcionario de una organización internacional, etcétera. Tenía distintas oportunidades de trabajo, entonces por eso íbamos de México a Chile, de Chile a México, de México, y así dábamos vueltas. Eso pues me hizo a mí, yo creo que por eso al final me terminé dedicando a la diplomacia, y estuve viviendo en el exterior, y después me fui a trabajar durante muchos tiempos al exterior, porque lo convierte a uno en bastante adaptable al entorno, porque uno viaja, tiene sus amigos, tiene su entorno, tiene su rutina, y de repente lo pasan a otro lado, y eso te da cierta perspectiva sobre lo que tienes alrededor. Porque entonces empiezas a observar que las cosas son distintas aquí de allá. Si estabas en México y llegas a Chile y dices, y esto aquí en México se decía de otra manera, la costumbre era distinta, no se entendía lo mismo, entonces empiezas a hacer, yo creo que por eso también me dediqué a la sociología, como tú dices, claro. La historia nos va formando, y esa percepción de que, bueno, que las sociedades son organismos distintos, formas de organización distintas, y así que fue, yo digo, muy formativo en términos de lo que iba a ser mi futuro posteriormente. A los 15 años de regreso al Liceo Guatemala. Efectivamente. Que estamos hablando de una educación marista bastante completa, sí, no. comparado de lo que es otros colegios, otras escuelas de otro tipo. Sí, digamos, no. No lo voy a hacer porque no es mi podcast de criticar los colegios muy americanizados, donde no aprendes ni siquiera dónde queda el lado de Amatitlán. Sí. El choque, lo que hablábamos fuera de micrófonos, ¿verdad? El choque educativo. Para mí fue, lo primero fue, yo nunca había estudiado en un colegio religioso. Claro. Siempre había estudiado en colegios laicos y mixtos, en Chile y en México. Y de repente aquí me ponen en el Liceo de Guatemala, que era un colegio de varones. Y maristas. Y la explicación era esa, sencillamente era la calidad educativa. De esa manera podemos garantizar que va a haber una buena calidad educativa. Pero inclusive dentro de eso, y lo que comentábamos fuera de micrófono, yo venía, a mí siempre me gustó, por todo eso que hemos hablado, la historia y la geografía, esa visión sobre los temas sociales que se tienen en primaria a partir de esos elementos. Y cuando llegué aquí, mi primer shock como adolescente, como estudiante, era que la historia no existía. No nos enseñaban historia. Y yo venía de haber estudiado historia en 2 países que tienen un ejercicio de construcción consciente de identidad nacional muy fuerte. Chile es muy fuerte en la construcción de su sentido de nación. Tienen un hito fundamental que es la Guerra del Pacífico, que es una guerra de construcción nacional,
tienen una visión histórica de su desarrollo como nación, de su camino hacia el futuro, y México no se diga. ¿Verdad? Claro. México, que es un país Acabo que de estar se ahí, acabo de construye. traer a Diego Rivera ahí en persona de México. Ahí Una pasé calaca- Navidad y una Año calaca de Nuevo. Todos Rivera. los muertos ahora estaban ahí. Y entonces a mí Catriles, eso me llamó mucho la atención. Me llamó mucho la atención además siendo hijo de Juan José Arévalo, porque pues yo sabía quién era mi padre, pero estando en México y en Chile, yo sabía quién era mi padre cuando venía gente a la casa, pues, la referencia era evidente, pero en la calle mi papá era mi papá y yo era un niño más, etcétera. En Guatemala no, en Guatemala llegué y es hijo del doctor Arévalo, es hijo del doctor Arévalo, es hijo de... Entonces había siempre una referencia que se contrastaba con ese hecho de que todo el mundo hablaba de su papel en la historia y al mismo tiempo no había ninguna enseñanza de la historia. Y es una... Estamos hablando qué año fue ese, qué año sería. Eso del 73, 74, cuando yo estuve acá y entré al Liceo de Guatemala. Ajá. Y es un hecho que no ha variado. Yo acabo de estar ahorita ¿dónde fue? Mazatenango, Ajá. este fin de semana, y se me acerca un joven a pedirme a tomarse una foto, y entonces, mire, yo he estado viéndolo, y además yo estudié sobre su papá, pero no en el colegio, porque en el colegio no nos enseñaban nada. Claro que no. Y entonces era mi abuelo el que me dijo, y entonces me dio unos libros, y yo después ya me puse a estudiar, y cuando entré a la universidad lo hice. Entonces, toda la construcción de una educación donde no hay sentido de la historia, y esto es el problema, es decir, sentido de la historia da sentido de nación. Ajá. México, Chile y los países que tienen que se han preocupado en crear una nación, crean una narrativa de quiénes somos, por qué estamos acá, a dónde vamos, cuál es nuestra... que es muy fuerte, es muy seria. En México había clases de civismo, que eran con elementos muy fuertes de formación, de morales cívicos para la ciudadanía, etcétera. Y aquí no había Nada prácticamente apenas, nada. Tal vez en la época de nuestros papás hubo una clase que se llamaba civismo. En la época nuestra los lunes cantaba uno el himno. Sí. Y ahora ni eso. Sí. Ahora ni eso, ¿verdad? Sí, ¿no? Sí. Entonces uno se da cuenta que efectivamente pues es un enorme déficit, ¿verdad?, en términos de construcción, y lo que hablábamos. Los estados que construyen naciones lo hacen creando esta narrativa histórica a partir de las figuras que identifican como, bueno, alrededor de estos valores vamos a hacerlo. Washington, Lincoln, Roosevelt, claro, en Estados Unidos. Y los franceses tienen su panteón, y los ingleses tienen su cuestión, y los mexicanos, Cuauhtémoc, Morelos, Hidalgo, y luego Benito Juárez, y en cada etapa tienen su referente de sentido de nación. Y nosotros no tenemos sentido de historia, ni sentido de nación, en el sentido de un cuerpo político que avanza junto hacia un futuro. Sí. Y eso no existe. Yo particularmente, sin comprometerte, en esta plática del cafecito, creo que es totalmente a propósito, ¿verdad? Para mantenernos así, poco nacionalistas, con poco amor al país, sin el ánimo de pelear, mientras menos sepamos mejor. Incluso nuestra etapa de analfabetismo, cuando fue más dura de lo que es ahorita, porque ahorita sabemos leer y escribir, pero digamos que formados y capacitados no estamos. No estamos todavía. ¿Verdad? Y totalmente a propósito para seguir en este dominio de los poderosos, y ese es el tema. Bueno, ¿verdad? Acuérdate que cuando la Revolución de Octubre vino con el gran Programa Nacional de Alfabetización, en ese momento la AGA, Asociación Guatemalteca de Agricultores, algo así, ¿sí?, sacó un desplegado público criticando porque era un error el enseñarle a leer y a escribir a gente que lo único que tenía que saber era usar las manos para trabajar la tierra. Por escrito, o sea, no lo estamos inventando. Y estoy buscando, porque yo lo vi en un libro de historia, vi la cosa, y ahorita estoy buscando a ver dónde encuentro ese documento, porque es brutal. Sí. Es equivalente brutal. a lo que hoy es la Cámara del Agro, digamos, para ponernos en contexto lo que era. Sí. El equivalente, sí, era la Asociación de los Agricultores de ese momento, etcétera. Y es brutal lo que dice en términos de una estructura de país, etcétera. Y sí, es problema que tenemos que superar si queremos hacer de nuestra población, nuestro territorio y nuestras instituciones un Estado verdaderamente fuerte que se puede desarrollar hacia el futuro. Tiene que haber un cambio, lógicamente, una reforma
educativa profunda, que no solo el tema que habla todo el mundo de voy a construir tantas escuelas. No. Yo entiendo, hay tantas escuelas sin agua, sin techo, sin sanitarios, sin, en fin, todo eso lo sabemos, pero al final ni van a clases porque tienen que quedarse ayudando a los padres en el campo. Efectivamente. Ya. Efectivamente, no, tiene que haber, es decir, a ver, Y nosotros sí, lo que tenemos que entender es que el problema es sistémico, que lo que necesitamos es una refundación y que esta refundación pasa por una revisión prácticamente de las normas de convivencia, de cómo lo estamos haciendo y esa reconstrucción de un sistema educativo que de verdad no se... Es decir, la gente piensa que la educación lo único que tiene que hacer es enseñarle a la gente las herramientas para poder tener un trabajo, para poder estar empleado. No, la educación es la apuesta central de un Estado en la construcción de la ciudadanía que necesita para proyectarse hacia el futuro. Si la ciudadanía va a ser democrática, autoritaria, etcétera, eso se explica en gran medida en los elementos que se construyen por medio del sistema educativo. Estamos bien claros en ese tema, urgente, porque son temas de largo plazo. Mientras más rápido empecemos en ese tema, pues más rápido vamos a ir componiendo, porque esa es otra cosa, ¿verdad? Porque la tendencia es hacer promesas de campaña de corto plazo, ¿verdad? Yo les voy a dar mañana en la bolsa, mañana les voy a dar alimentos por trabajo, o sea, no sé cómo llamarlo para no hacer propaganda a nadie o criticar a nadie, pero son promesas de corto plazo. Voy a construir tantas cárceles, voy a remodelar tantas escuelas y no realmente un proyecto verdadero, proyecto de nación. Y es un ¿verdad? proyecto de nación que además tiene que pasar por el ejercicio de empezar a fundar nuevos consensos. Porque hace mucho rato que nosotros ya no tenemos grandes consensos entre los distintos sectores de la sociedad con objetivos compartidos, que permita que entonces cada 4 años hay un sentido de continuidad independientemente de qué partido político quede electo. Porque hay ciertas metas comunes en educación, cierto compromiso nacional con la educación, cierta apuesta a la excelencia, vamos a hacer la tecnología, y eso hay que irlo construyendo. Pero cuando uno tiene un Estado que está en manos de clases políticas que lo que se están dedicados es a asaltar los bienes públicos para beneficio personal, entonces no hay un intento real de gobernar en ese sentido de proyectar, de construir un Estado, de proyectar una sociedad al futuro. Primero, provocar la confrontación, ¿verdad? Nos tienen que mantener confrontados. Esa lucha ideológica, para mí, inducida para mantenernos como que estuviéramos en aquella época, en la época de tu padre, ¿verdad? En los años 40 aquí, ¿verdad? La Guerra Fría, después de la Segunda Guerra. Absolutamente artificial. ¿verdad? Nosotros lo hemos dicho, el intento de inducir la polarización en el contexto actual es precisamente para distraer la atención del problema central. Que el problema central ahorita tiene que estar definido, la verdadera disyuntiva en la sociedad a nivel político tiene que ser honradez o corrupción. Un gobierno decente o el gobierno que tenemos ahora y que no es nada más el gobierno de Alejandro Yamatei, sino es el sistema político y el conjunto de los partidos políticos. Esa es la verdadera disyuntiva. Y para intentar distraerlo empiezan a meter todos esos intentos de polarización, que chairos y fachos, y si no es chairos y fachos, entonces es que empezar a intentar inducir luchas culturales que son también importadas y una serie de cosas que no tienen ningún sentido en este momento. Ideología de género, que si estás aborto o no aborto, que si sos pena de muerte, sos de derecha, si no sos de izquierda, y nos tienen en esa lucha en ese intento, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros tenemos que tratar de hacer, es no se distraigan. Es como el juego ese, ¿te acuerdas del juego ese de feria? Ajá. Donde te ponen una bolita debajo de 3 vasos y el juego de la persona es tratar de mover todo para dónde está la bolita y distraerte. Bueno, eso es lo que nos están haciendo. Sí, y no hay que perder ojo de dónde está la bolita. La bolita es la corrupción. La bolita es la corrupción. ¿Dónde está? Sabemos dónde está. ¿Cómo atacarla es el tema? Bueno, Yamatei por eso me dejó de hablar y le prohibió a todo el mundo que me hablara. Primer tema, coincidimos porque ese es un gobierno que no va a llamar al diálogo y la negociación y efectivamente nunca lo llamó. Yo escribo semanalmente en La Hora, solía dedicarme a criticar al gobierno, vi que perdí el tiempo, ahora estoy hablando, promoviendo esto, que la gente vaya a votar conscientemente y se dé cuenta de lo que hay que hacer, que el 113 de la Constitución lo vamos a tener que aplicar nosotros con el voto, temas como eso, pero digamos que ese fue el primer tema, ¿verdad? El segundo fue todo el tema de los acuerdos de paz, haber sido pro-CICIG, en fin, todo ese tema
Y hace poco los tiene ahí molestos que yo dije, este es un gobierno con una estrategia militar de los años 80, ¿verdad? En un medio de comunicación. ¿Cómo así? Sí, porque satanizaron las protestas, hicieron como que quemaban el Congreso y todos nos la creímos. O sea, todo para evitar las manifestaciones públicas, la expresión, el libre pensamiento, libertad de prensa, libre expresión, como una estrategia de Estado. ¿Ah? Es lo que estamos viendo ahora. Es decir, ahora, por primera vez en décadas, Roberto, tenemos otra vez un exilio político. Tenemos exiliados que esta vez son operadores de justicia, jueces, fiscales, abogados, algunos periodistas que no pueden vivir en Guatemala porque son criminalizados, son perseguidos, son acosados y hostigados desde la justicia. A Virginia La Parra la tienen, pero de una manera realmente escandalosa, encarcelada porque sencillamente tienen el control del aparato para mantenerla ahí porque alguien decidió que la quieren mantener ahí. La forma como se empieza a torcer la aplicación de la inteligencia que está en el Ministerio de Gobernación, para en vez de dedicarse a desarticular el crimen, se la dedica a perseguir a opositores políticos, claro, investigar qué están haciendo, hacer a organizaciones de sociedad civil, hacer organizaciones clandestinas. Volvemos a tener autos que circulan sin placas, algunas veces para hacer asaltos, y que pasa así. Es decir, lo que estamos es en un proceso de desdemocratización. Es decir, siempre hablamos de que, bueno, no somos una democracia, pero íbamos en un proceso de democratización. Ahora, ciertamente desde el gobierno de Otto Pérez Molina y más grave de ahí en adelante, en un proceso de desdemocratización. ¿Qué quiere decir? Que los avances que teníamos en términos de construir garantías democráticas y procedimientos democráticos en el país están siendo desmantelados de manera gradual, y se está retornando a prácticas de tipo autoritario, claro, hechas con nuevas tecnologías, con nuevas herramientas, en un nuevo contexto político, pero ese es uno de los problemas centrales. Verano, ¿a qué época regresamos? Porque de que regresamos, o sea, estamos regresando a la Revolución de Octubre del 44, a los 50 con la entrada de la liberación, o a esos terribles 80s en la época del conflicto interno. Yo siento que lo que se quiere es restablecer precisamente cierta lógica de los años 70, 80. De esa lógica de un enfrentamiento armado, y hay un intento de satanización, de tratar de lo que tú decías, de reconstruir estos tropos y enemigos. Nosotros tenemos, por ejemplo, desde el punto de vista legal, en Guatemala tenemos un buen marco de seguridad democrática, legalmente está bastante bien desarrollado, mucho mejor que en otros países de América Latina, pero eso está siendo desmontado por prácticas que son más el regreso a una doctrina de la seguridad nacional y a ese tipo de cuestiones. Lo que pasa es que también el mundo está en un momento crítico, muy complejo, crítico. Yo siento que el mundo está en los años 30, entre guerras, en un proceso de caos, con crisis económica, con polarizaciones, con un poco de pérdida de horizontes, y era un momento, bueno, todos sabemos en qué terminó, ese momento de desorientación para el mundo. Yo espero que no termine en un escenario similar como la Segunda Guerra Mundial, que fue una conflagración terrible realmente, pero tanto en el mundo como en Guatemala estamos en un proceso histórico complejo, delicado, pero es el momento en donde uno tiene que regresar, ver y decir, bueno, son difíciles esos momentos, pero salimos adelante, y lo que tenemos que entender es cómo se logra salir adelante, cómo se logra uno encontrar el hilo para ir jalando y salir de esas cosas. ¿Cómo hacerlo, Bernardo, cuando la gente en particular, todos nosotros, digamos, desconocemos nuestro pasado, se encargan de que no lo conozcamos, no sabemos de nuestra historia? El que no conoce su historia tiende a repetirla, decimos, es un programa que tenemos y como que la estamos repitiendo. ¿Cómo romper ese tema? ¿Cómo romper eso porque hacia eso vamos, realmente? 30 partidos políticos. Es cierto que los constituyentes soñamos con que hubiera participación democrática, que hubiera cualquier cantidad de partidos políticos, quitamos cualquier prohibición, hicimos relativamente fácil hacer un partido político, distritos electorales enormes para permitir la participación de la minoría, todo, pero jamás soñamos en que íbamos a parar en 30 partidos políticos, donde hay partidos que no lograron inscribir
6, 7 candidatos a diputados en el país, en su lista nacional llevan 5 o 6 inscritos, candidatos a alcalde 40, cuando la organización mínima es de 50 y pico, Sí, o sea. sí. No, tenemos a ver, yo creo que la crisis es profunda y es una crisis del sistema de partidos políticos precisamente. Yo creo que alguien me preguntaba hoy en una entrevista, usando la frase con la que Mario Vargas Llosa abre Conversación en la Catedral, ¿cuándo o dónde se jodió el Perú? Ajá, así empieza la novela, que es una novela magistral. Entonces la pregunta, ¿dónde y cuándo se arruinó Guatemala? Se jodió Guatemala. Y para mí la respuesta es fundamentalmente el sistema de partidos políticos que hizo que los acuerdos de paz, que eran una oportunidad histórica para tratar realmente de lograr un reencauzamiento nacional ya de salida de la historia de autoritarismo para empezar a construir un verdadero sistema democrático, se fuera perdiendo gradualmente con el tiempo, para tener lo que tenemos ahora en este momento. Entonces yo creo que ahí hay un problema central al que hay que ponerle atención. Pero todo eso es parte de otro problema, es decir, al final lo que tenemos ahora es una situación en donde los grupos que logran llegar al poder para hacer el ejercicio de la corrupción y de la impunidad que los caracteriza, no llegan ahí a punta de pistolas y de balazos, etcétera, llegan por el voto popular. Claro. Tenemos un problema en donde la población, como tú dices, es la que está escogiendo a estos partidos que son más de lo mismo, que vienen a más de lo mismo, que son una forma de reciclarse permanentemente, que ya entendieron cómo funciona el sistema y que entonces cada 4 años vienen a hacer lo mismo y que terminan obteniendo el voto de una población que está replegada, que está cansada, que está harta, pero que también ya dice, bueno, no, mejor no me meto con eso, no. Tenemos gente que dice votamos por el menos peor, esa es hasta la más inteligente. Hay quien no sabe ni por quién está votando, que es parte de por qué estamos haciendo estos programas. Gente que no se quiere meter en nada, que su sueño No, es la irse, formación política, ¿verdad? es fundamental para que no nos pase lo que pasó con Jimmy Morales, y que ahora está a punto de pasar. Porque tenemos un Jimmy Morales 2.0. 2.0. 2.0, sí. Es un proceso donde la gente, no ven lo que hay detrás y se van por un voto fácil y un voto. Tú sí te acuerdas del padre Chemita. Claro, por supuesto. Y el slogan que usaba en su elección de la Por capital. Chemita, por chingar Vote la pita. por chingar la pita. Entonces parece que eso es lo que Y se está ganó, haciendo. le hicieron fraude, pero ganó. Ganó, claro, le hicieron fraude ya. Pero eso es lo que parece que estuviera pasando. La gente vota un poco como contra el sistema, pero tampoco para tratar de cambiar el sistema sustantivamente. Y cuesta, ¿verdad, Bernardo? Porque digamos, me cuesta a mí, que mi padre pues fue un miembro del Partido Revolucionario, alumno, partner, brother, como dicen ahora, de Manuel Colón Argueta. Él lo mete ahí al Frente Nacional de Oposición, y entonces cuando él no puede ser candidato a la constituyente, me convencen, ¿verdad? Me convencen de entrar al tema. Y yo les digo, pero tengo 23 años, ¿cómo voy a ganar? No, si usted no va a ganar, aquí va a ganar el partido. Claro. Aquí yo fui por Jutiapa, y en Jutiapa aquí mete uno el MLN, los anticomunistas, y nosotros los revolucionarios, y la lucha es por quien mete el tercero. Usted no tenga pena. ¿Y qué hablo? Estudie. Y por supuesto que estudié el libro de tu señor padre, y era lo único que yo tenía que hacer, y ahí no había más instrucciones, solito te ibas, porque el partido, donde además, llegabas el secretario municipal, el secretario departamental, eran partidos que tenían implantación, 30 y pico de años. Sí, tenían implantación, tenían tradición, eran partidos, y la gente tenía cierta lealtad histórica y una noción de por qué estaban con ese partido, independientemente de dónde estuvieran. El secretario general de Jutiapa, yo le digo, ¿y usted qué ha sido? Nada, a mí el partido nunca me ha dado nada. Entonces, ¿por qué dice así? Porque es que la guerra es ideológica, mataron a mi hermano, todo, cuando la lucha revolucionaria empezó ahí en el oriente y se mantuvo a pesar de los pesares, ¿verdad? Todo el tema. ¿Cómo hacemos? Si me cuesta a mí, al hijo del doctor Juan José Arévalo. Pues lo que tenemos que hacer es trabajar para lograr esa transformación a nivel general, de que la gente vaya un poco asumiendo, y por eso la tarea que ustedes hacen con Caminemos y con todos estos esfuerzos de formación política es fundamental, porque es al final el voto consciente, el voto informado,
el voto que se hace sabiendo que hay una posibilidad de utilizarlo para transformar la realidad y entonces se usa con esa intención de transformar la realidad, es lo más importante. Que lo podemos hacer, lo sabemos, la Revolución de Octubre fue una efervescencia fantástica, pero a mí me sorprende, y mucho más reciente, en el 2015, ese momento donde de repente sale esa lucidez colectiva que nos hace reaccionar contra un gobierno corrupto que había caído ya inclusive en el cinismo. Los escándalos ya eran, la corrupción ya estaba abierta, era desvergonzada, ya no había ningún problema. Un descaro. Y el descaro. Y de repente eso logra movilizar, logra hacer cuajar, y estábamos todo el mundo tirados en plazas alrededor de todo el país protestando en un ejercicio. En ese momento yo recuerdo, la gente nos miraba así como wow, internacionalmente, pero de verdad se tumbaron a un régimen de una manera cívica, Sí, así sin era. hacerlo. Y cruzando, ahí estaba todo el mundo, había agendas distintas, pero había una conciencia colectiva de que así no podemos seguir. Y eso es lo que hay que tratar de buscar, porque si la población reacciona en un momento cívico y dice, así ya no podemos seguir, este país puede cambiar. Pero digamos, yo estuve en una entrevista en CNN, nosotros por supuesto, yo estaba en el Congreso de la República tratando de ser candidato a la presidencia por segunda vez, lo cual no he logrado ninguna de las dos veces, ¿verdad? Pero entonces nos fuimos a la plaza, respetamos que el pleito era contra toda la clase política, pero viajo a los Estados Unidos, me llaman de CNN en una entrevista y el tema era ese. Nos miraban con admiración Efectivamente. por haber rellenado la plaza de la Constitución, ¿verdad? Que mucho orgullo, ¿verdad? Y ver que habíamos votado un gobierno. Con un movimiento cívico pacífico. ¿verdad? Totalmente. Pacífico. Nos miran familias enteras. Entonces, es posible. Los guatemaltecos ya hemos cambiado nuestra historia. Pero ¿qué falló, Bernardo? Porque cuando fue la Revolución de Octubre, que la gente no sabe qué fue lo que pasó, hubo cambios realmente revolucionarios, tan fuertes que aunque les duela, no se pueden cambiar hasta el día de hoy. Efectivamente. Porque ahí están en el gran pleito contra el Instituto de Seguridad Social. Hablen lo que hablen, pero no van a encontrar nada mejor. Sí, más que fortalecer lo que hay. Y la gente tiene claro de que es necesario preservarlo. ¿sí? ¿Sí? No digamos el sistema educativo. Ahí estaba Manuel Conde hace poco. Estamos remozando las escuelas tipo federación. Digo, si veas, son de la época de la sí, bueno, son del gobierno. Son del gobierno de padre, claro. ¿Verdad? Y así, digamos que todo, y podemos seguir hablando, Código de Trabajo, en fin, todo lo que se dio en aquella época. Por primera vez votan las mujeres, todo. Esos cambios que llegaron para quedarse, pero en el 2015 no lo logramos. Porque no hubo forma de canalizar eso en un movimiento político que entrara a transformar las instituciones. Y esa es mi lectura. Me imagino que tú tienes una lectura. Mi lectura es que el problema fue que sin ese canal, sin ese conducto, se nos vino encima una elección donde precisamente la gente no quería votar por los mismos. Era la época del no te toca Valdizón, donde el del Patriota quedó. O sea, todos los que se supone que iban a quedar, que salieron muy mal en el marco de ese proceso político, pero la gente se fue por un outsider, le dicen en inglés, sí. Alguien que venía de afuera, que decía que él no era parte de todo que eso. Él no era político, que él había vendido plátanos, ni corrupto, ni ladrón era su eslogan, etcétera, y se fueron a votar. Desde ese momento era evidente quién estaba alrededor de él, quién estaba articulando su partido. No eran outsiders, eran precisamente parte de ese aparato histórico que estaba ahí tratando de hacer un retorno, pero la gente se fue y votó por ahí. Entonces lo que nos falló nuevamente es la incapacidad de conducir eso hacia una solución política que le diera sostenibilidad y continuidad a los cambios que se lograron en la plaza. Y con Jimmy Morales eso se cayó por completo. Claro, yo tuve la oportunidad de entrevistar a un muchacho que hizo una tesis sobre la campaña de Jimmy. Y él me decía, fue fácil, porque Jimmy no era desconocido. Tenía X cantidad de años de estar en los medios de comunicación y la gente lo que tenía grabado. Sus discursos eran, ustedes se preguntarán si soy nito, si soy neto, en fin, o sea, explotar el tema de su conocimiento de la fraude. Había hecho una película donde él era presidente de la República, se había burlado de la clase política, y lo que me dolió, y ahí fue donde lo descubrí, Jimmy nunca estuvo en la plaza. Entonces no se sentía comprometido con la plaza.
¿verdad? Sino que estaba comprometido con sus financistas, para serlo muy sincero, y a pesar de que le mandamos un mensaje sin conocerlo, no te subas a las conferencias de prensa de la CICIG porque cuando se vayan presos sus financistas te vas a tener que bajar. Y así fue, ¿verdad? Y así fue, ¿verdad? Y esa es parte de los riesgos que tenemos ahora, porque ahora tenemos a Jimmy 2.0, a Carlos Pineda. Esa es una reedición de ese voto que empieza a tratar de irse por algo que se supone que es nuevo, y cuando uno, pero así, no basta ni rascar ni cavar, sino simplemente le quita el polvito de encima, ve que es exactamente parte del aparato del sistema. Ahí no hay nada nuevo. Ahí no, ahora peor, ¿verdad? Porque digamos que hablábamos fuera de cámaras o de micrófonos sobre, digamos, cómo eran las campañas antes, ¿verdad? No digamos cómo le tocó al doctor Arevalo hacer campaña en casa, en camioneta, en lo que se podía, no había carreteras, etcétera, etcétera. Nos tocó a nosotros ir igual de casa en casa porque no había ni repetidoras de televisión, mucho menos redes sociales, pero hoy llegas a millones de gente bailando el chicharrón, ¿verdad? Que por cierto vi que no lo bailaste, te lo comiste. Yo salí y dije que eso de bailar el chicharrón es una tarugada. Sí. Yo me los como. Sí. Es precisamente, es decir, yo creo que parte de eso es... Mira, es decir, la política tiene que moverse entre dos ángulos. Por un lado, tiene que responder a las visiones, la necesidad de la población, cómo entienden ellos la política, qué esperan. Pero por el otro lado tiene que tener también la capacidad de orientar hacia dónde ir, hacia dónde llevar, etcétera. La política que únicamente trata de ir al gracejo, a quedar bien, a hacer el bailecito, etcétera, sin tener ninguna sustancia, pues lo que hace es pierde la capacidad de transformar el sistema. La política debe ser pedagogía. La política debe ser un esfuerzo por tratar de... La clase política debería tener la capacidad de orientar el camino del país hacia un futuro. Para eso se supone que están asumiendo esa responsabilidad, ajá, que son líderes políticos. Lo que pasa es que eso se ha olvidado y entonces estamos en esta condición triste en la que estamos ahora.